En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró al arca. Cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estén pues vigilantes, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan bien que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no lo dejaría saltar su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Advenimiento de algo que se viene, que esperamos y confiamos que se hará realidad y que está en camino. Advenimiento de una manera distinta, por lo tanto no hay una continuidad, una ruptura, advenimiento de algo distinto en cuanto a la configuración de nuestro mundo. El pueblo judío esperaba, en diferentes momentos más acentuados que otros, que después de los caos, después de la toma por los babilonios, después de la toma por los persas, de la toma por los griegos, luego la toma por los romanos, esperaban que algún día superarían estas crisis nacionales, que vendría un Mesías que lo liberaría y le restauraría la dignidad que habían perdido. Algo suena parecido, ¿no? Algo por ahí andamos. Pues esa es su esperanza. La primera cosa que diría, advenimiento de la esperanza y la confianza de que sí es posible recomenzar a hacer un mundo fresh, nuevo, en otra clave quizá, un mundo distinto, no una continuidad en la que andamos cada vez cabizbajos, apesumbrados, preocupados con justa razón, preguntándonos hacia dónde nos dirigimos, es que esto tiene salida. Preguntas que flotan, están en el ambiente y los medios se encargan de acentuarlo más, porque ahí está, nos enteramos de lo que va pasando, lamentablemente. Advenimiento, tiempo de creer de que sí es posible, quiero insistir en eso, porque mis queridos, si nos quedamos simplemente en las quejas, las lamentaciones, las críticas y condenas, muchas veces justas, si nos quedamos solo en eso, no creo que vamos a levantar mucho la cabeza. Tengo que creer que sí es posible, porque si empiezo creyendo que no es posible, ese derrotismo, ¿a dónde me lleva? A un callejón sin salida. Y yo sí creo que es posible, y depende obviamente de nosotros, no va a venir caído del cielo, que Dios va a arreglar nuestros entuertos, de los que somos responsables nosotros. Somos nosotros a nivel, cada uno con su granito de arena, nivel particular, familiar, social, nacional, mundial, porque esto no es un fenómeno solamente de Perú. Veamos un poco por dónde van las cosas. Que sí es posible cambiar el mundo, pero tengo que cambiar de anteojos a lo mejor y ver qué está pasando y entender que hay otra salida y otra manera de enfocar y de vivir, no quedarnos en el discurso. Para mí es relativamente fácil, el otro que lo pueden hacer mucho mejor. Tenemos muy buenos oradores, pero no se trata de oratoria, se trata de hacer un esfuerzo de desmontar estos mecanismos de enfrentamiento que estamos viviendo y demostrar que es posible precisamente por cosas muy concretas, que nosotros mostremos nuestra propia solidaridad con mi vecino, el del departamento al costado, con el portero, con el que se cruza conmigo, que le entiendo una mano, le doy una sonrisa y voy levantando ánimos, aunque sea pequeñas magnitudes, pero vamos haciendo una diferencia ante aquellos que no se quedan más que contemplando o cogen la maleta y se van a ir a Miami. Bueno, pues está bien que se vayan. Pues. No vamos a quedarnos en eso, mostrando nuestra solidaridad para hacer un mundo que es distinto, que marquemos una diferencia. Y ese Señor lo hizo. Y ese Señor, por eso, porque marcó la diferencia, lo sacaron del medio, como sabemos en la historia, lo sacaron, no se sacó, no murió, lo murieron, precisamente por eso. Porque creía firmemente que es posible un mundo distinto, pero el poder religioso y el poder político se encargaron de sacarlo del medio. La historia que conocemos de sobra. Por eso nos invita en el Evangelio, estén vigilantes,
No nos dejamos arrastrar por lo que todo el mundo, esa vorágine de sopor, ese pan y circo que nos dan, ¿no? Fútbol y TV, ya estamos. ¿Cómo la vemos? ¿Y qué pasa? A espaldas del pueblo. No es que, pero abre los ojos, estemos más cercanos a la realidad de aquellos con quienes compartimos la vida, porque entre todos hacemos un gran cuerpo que es esta humanidad. El mayor peligro para mí en todo esto es la desesperanza. Ese derrotismo dice, no, aquí no hay nada que hacer. ¿Seguro? Mucho depende de cada cual. Ahí donde tú vives, perdona, es tu pequeño reino y eso será lo que tú hagas. Tu metro cuadrado, ahí eres tú. Ahí no le eches la culpa al vecino. Lo tienes tú, ni a tu suegra tampoco. Ese es el problema tuyo. Ahí lo tenemos. Pues sí se puede. Por eso tengo que empezar creyendo que podemos. Nos dicen los sociólogos hace tiempo que hemos perdido las utopías, los sueños. Yo añado, sí, hemos perdido los sueños de un mundo distinto, un mundo más feliz, un mundo más solidario, un mundo más honesto, más transparente. Y que nos hemos llenado de pesadillas en vez de sueños. Y eso es terrible. Entonces, ¿se puede superar? Sí se puede. Tenemos que reafirmar. Adviento es reafirmar que el camino propuesto por Jesús, y no lo digo por una cuestión religiosa solamente, aún si yo fuera ateo, se lo digo abiertamente, tengo que quitarme el sombrero y reconocer que la propuesta de Jesús, el proyecto de Jesús, es viable aún hoy día, que es el proyecto de la solidaridad, ese proyecto de la sanación. Por eso que hay tantos relatos de sanaciones en los evangelios. Jesús les dice, levántate, camina, intégrate, leprosos no se queden afuera, los ciegos que no se queden ahí dando tumbos. Abre los brazos, sí puedes, levántate, camina, mi querido Lázaro. Por eso que el advenimiento es ese tiempo de retomar el hilo, diría yo, recomenzar. Digamos que empecemos el 2022, yendo al 23 obviamente, que recomencemos la historia, pero siguiendo las huellas de Jesús, que es el que nos convoca. Esas huellas de Jesús que lamentablemente tengo que constatar que Jesús de Nazaret, mis queridos, es quizá uno de los personajes que está más al margen de nuestro pensamiento y de nuestras luces como cristianos. Hablamos de la iglesia, hablamos de Dios, hablamos de pecado, y Jesús, bien, gracias. Adolecemos, hermanos católicos que no leemos la Biblia más que rara vez, no digo levanten la mano, pero que no leemos ni los evangelios. ¿Qué propone Jesús? Jesús es el objeto de adoración. Jesús es el objeto a quien le pido cosas, ¿es eso? ¿O es Jesús el que me dice, tú ven y sígueme? Como el Padre me envió, los envío a ustedes. Paz sea con ustedes. Relatos en los evangelios. ¿Qué hacía Jesús? Eso, ese camino de un mundo distinto. Y marcó la diferencia en la historia, con luces y sombras, pero hizo una diferencia. No pasó desapercibido. Adviento, tiempo de concordia, tiempo de armonía, tiempo de solidaridad, tiempo de honestidad y transparencia, tiempo de cercanía, recomenzar. Permítame leer la lectura segunda, escrita por San Pablo para terminar, que podría haber sido escrita para nosotros. Pablo escribe a los cristianos en Roma, la capital del imperio, más o menos así, Lima, Perú, vamos a cambiarlo, Pablo a los limeños. ¿Cómo nos suena? Leo, dense cuenta del momento en que viven. ¿En qué momento vivimos? ¿Qué está pasando? Aquí, allá, a diestra y siniestra. Para poder yo reaccionar así o así. Pero enterémonos, escuchemos, ¿qué pasa? ¿Qué veo? ¿Qué puedo hacer? ¿O vivo ciego? Dense cuenta del momento en que viven. Es hora que despierten del sueño y del sopor del pan y circo. Zombies que caminan por ahí, con sus aparatejos aislados de todo. Despierten del sueño, porque la salvación está más cerca. La noche está avanzada, pero se acerca el día. Dejemos las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Me encanta la imagen. Revistámonos
con las armas de la luz, no de la tiniebla, donde todo es transparente y abierto, donde no hay subterfugios, donde no hay doble discurso, donde todo es lo que tú ves. Continúa Pablo: conduzcámonos en pleno día con dignidad. Falta que nos hace. Nada de comilona, ni borrachera, ni de lujuria, ni desenfreno, ni de riña, ni de envidia. Al contrario, concluye, revístanse del Señor Jesucristo. Punto. Ahí está la clave. Revístanse del Señor Jesucristo. Puesto en términos más sencillos, asumamos el espíritu de Jesús, la visión de Jesús, la manera de sentir de Jesús, que se sienta y se perciba que Jesús no se quedó en la tumba, sino que Jesús vive. No la persona física, obviamente, vive lo que Él encarnaba, esta manera de ver la vida, esta manera de vivir la vida y de compartir la vida, en clave de amor. Y esa fue la gran genialidad de Jesús. Tomen nota. La genialidad de Jesús, si uno estudia la historia de las religiones, se van a dar cuenta, fue precisamente haber introducido como clave para la vida familiar y social el amor. No la obediencia, no los ritos, no las doctrinas, sino el amor. Como dirá en la última cena en Juan, un mandamiento nuevo les dejo, nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. No, ámense unos a otros, sí, los mafiosos también se aman unos a otros. Como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo nos amó Jesús? Pues por favor, mis queridos, ¿qué les parece? Adviento, empiezo a coger un evangelio como Marcos y empiezo a leer todos los días un trozo. Y me voy enterando cómo amaba a Jesús, cuál es el camino al que me invita. Tú ve y sígueme. Y ahí está la clave. Les dejo con estas reflexiones, que este Adviento 2022 marque una diferencia. Que nosotros seamos artífices dentro del mundo donde nos movemos, de ese mundo nuevo. Que seamos artífices de un mundo donde reine la paz, la fraternidad, la solidaridad, la transparencia y por último, vuelvo a insistir, la felicidad. Roguemos por eso para nuestra patria, nuestras familias, para todos nosotros. Que así sea.